Ya, muy buenas tardes a todos. Ahí está. Ya. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Muchas gracias a los que han podido participar. Vamos a ir ingresándolos a los demás muchachos, por favor. Y voy a tomar la lista a media clase. No sé, perdón, ¿se me escucha bien? Sí, Lice, se escucha bien. Perfecto, muy bien. Gracias, chicos. A ver, el día de hoy, como les había comentado, vamos a hablar una parte que es importante, que tiene que ver más con conocer un poquitito cómo está enfocado, cómo está desarrollado o estructurado una empresa. Esto con el afán de que sepamos, comprendamos mejor una de las funciones, dónde está relacionado el trabajo, ¿no? Este ambiente social que hemos dicho, donde nos vamos a interrelacionar, conlleva varias cosas. O sea, la empresa como tal tiene varios aspectos. Primero, conozcamos un poquito mejor el concepto. El concepto de empresa tiene muchas variaciones y distintos autores. Uno de los más conocidos, lo voy a decir así, sería Chavenato, Hidalberto Chavenato, que es un psicólogo brasileño del cual van a poder escuchar mucho y barrio de nuestro avance de materia está relacionado en sus libros. Uno de ellos es esto de la iniciación a la organización y la técnica comercial. Chavenato ha escrito uno de los primeros avances en Latinoamérica con su libro Administración de Recursos Humanos. 5 años después ha sacado lo que es Gestión del Talento Humano, donde les mencionaba, ¿no?, que han ido cambiando, digamos, la estructura, el tipo de trabajo y la relación que tiene el psicólogo dentro de la empresa o las funciones que debería gestionar el psicólogo en la empresa. Entonces, Chavenato, como les decía, psicólogo, pero también administrador, se ha enfocado mucho en esto. Entonces, para entender lo que es empresa, él dice que la empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos. ¿A qué se referirá con una gran variedad de recursos? ¿No? Estamos hablando de recursos económicos, recursos naturales, tiempo, por ejemplo, que es un recurso muy necesario en el cual se enfoca todo nuestro trabajo, y sobre todo lo que es también los recursos humanos, que distintos autores siempre lo centran en lo que es el recurso humano, lo más importante de la empresa. Ninguna empresa va a poder ser lucrativa o va a alcanzar los objetivos, como dice Chavenato, si no se enlaza esto, determinar adecuadamente los objetivos. Menciona también que es una organización social, por ser una asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social. Ahí ya estaríamos hablando de una ONG, una institución, como Aldea SOS, etcétera, ¿no? Puede haber muchas variaciones del fin o el objetivo que va a tener esta organización. Al inicio decíamos eso, ¿no? Que una organización es un grupo de personas con un fin determinado y una institución es, bueno, el mismo grupo, pero con preceptos institucionales, con normas y con reglas. ¿Ya? Perdón, hay alguien creo con su micrófono. Por favor, ya, gracias chicos. Entonces el grupo social va a ir relacionado con aquello. Ahora, Payares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores de otro libro, Hacer empresa un reto, ¿no? Dicen que ser empresario no es para cualquiera. Esa determinación, el riesgo que se corre, el beneficio que es para todos, ¿no? Para todos los miembros de una empresa. El empresario o los empresarios, digamos, sean un directorio, una asociación, una SRL, una SA, son determinaciones de cómo está ligada una empresa. Pero
nos dicen que la empresa se la puede considerar como un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades, aquí es lo diferente, encaminadas, dirigidas, si quieren, a la producción y o distribución de bienes y o servicios que están enmarcados en un objeto social determinado. Tanto Chavenato como Romero, como ven, enfrasca netamente la reunión de personas con el objetivo, pero también con el tiempo o trabajo que vamos a utilizar para la empresa. La empresa es una organización formada por recursos humanos, materiales y capital. Perdón, no sé si alguien tiene el teléfono de Itzia para que le puedan comentar. A ver, dame un segundito, chicos. Lo vamos a... Esperen. Sí, no. Es lo mismo. Ya, ahora sí. Perdón. No. Ahora sí. Muy bien. Sigamos, chicos. La empresa es una organización formada, entonces, por recursos humanos, como lo decíamos, materiales y capital, con el objetivo fundamental de producir bienes y servicios para obtener utilidades. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de personas, y aquí es donde les decía que el psicólogo es el que evalúa a estas personas, ¿no? Las competencias que van a tener, no solo la formación, sino, o los estudios, si quieres, ¿no? Sino también el trabajo que van a desarrollar, pero qué competencias personales, qué rasgos de personalidad, qué conductas tienen, si son personas que van a poder superar aspectos como la frustración, el estrés, la determinación. Por eso debió ver que muchos requerimientos de personal utilizan el término de trabajo bajo presión, que ya es obsoleto también, ¿no? Eso determinaba más o menos que la empresa era, vamos a decirlo así, una empresa explotadora, una empresa que limitaba el crecimiento incluso. Bajo ese término de trabajo bajo presión se hablaba cosas como que mucho trabajo, poco sueldo, y los postulantes o el capital humano no se animaba a este tipo de empresas, ¿no? Porque ya se sesgaba obviamente el tipo de trabajo que quieres hacer y las competencias que tú vas a dar. Pero como pueden ver, el concepto de empresa está muy bien determinado de esta forma. La materia prima, el capital y lo que vas a obtener, que son las utilidades. Ninguna empresa obviamente trabaja solo por fines de apoyo, ¿no? Las instituciones, ONGs también reciben un aporte, un apoyo, también pagan salarios, pero obviamente su objetivo principal es el bien social, determinado a través también de un trabajo. La empresa es el ente o una unidad productiva. Cuando una empresa grande crece, se vuelve una corporación. Y ahí es donde utilizan el término de unidades productivas, ¿no? Digamos, si una empresa como Fabose, donde nosotros trabajábamos, existía Fabose, que era de cerámicas, tenían otra empresa de Murano, que era de vidrios, tenían otra empresa de Cerámica Nacional, que era netamente ladrillos y tejas, y tenían una empresa de importación de inodoros y ese tipo de cosas, ¿no? Si te das cuenta, una empresa a veces cuando crece bastante, utiliza otro tipo de unidades productivas, pero para un rubro similar, que es el que dominan o el que conocen. Entonces puede ser una unidad productiva, como ven, constituida con la finalidad de producir bienes y o servicios consumibles, obviamente, para obtener lucro, ganancias y beneficios. En ellas se aplican varias ramas administrativas, como les decía, y sociales, en distintas escalas. Pero, ¿cuál es la importancia de la empresa? Siempre la hemos visto como un punto de crecimiento y que es necesario, obviamente, en la sociedad del trabajo a través de la empresa. Los fines
serían prestar un servicio o producir un bien económico, obtener un beneficio, obviamente, para los socios y los miembros de la empresa, todos los colaboradores, estamos hablando en esto, es destituir los valores consumidos para continuar su actividad, contribuir al progreso de la sociedad y desarrollo del bienestar social. Y cuando las empresas han empezado a utilizar el término de responsabilidad social empresarial, una mayoría de los mismos, o el término viene en realidad, aunque no me crean, de marketing. El marketing siempre va a buscar posicionar la marca o la empresa en el medio social, en la población, para que tanto los productos sean adecuados para la necesidad, pero con la responsabilidad social mostraban también una parte humana de la empresa. Cuando ha ocurrido distintos boicots en comportamiento del consumidor se lleva esto, pero es importante que lo mencione. Una cantidad de empresas allá por los años 50 y 60, de donde han habido muchos problemas y donde se han creado la mayoría de los sindicatos por el exceso de explotación que existía, jornadas de 12 horas, el sueldo mínimo, que las mujeres no podían trabajar o tenían un sueldo inferior al de los hombres. Han existido muchas necesidades sociales que han sido abarcadas y en la cual los mismos clientes han hecho sentir aquello, ¿no? Tanto por los malos productos como por el maltrato a sus empleados. Han hecho boicots comerciales. Es decir, no consumían los productos, buscaban otra razón o compraban el producto y lo devolvían por diferentes razones. Entonces, todo eso ha generado que exista una responsabilidad social empresarial para que la empresa sea vista como parte beneficiaria de la sociedad, ¿no? Que devuelve algo a la sociedad. En distintas empresas, sobre todo las industriales, han tenido que hacer ese tipo de trabajo y van a poder leer en algunas empresas, sobre todo petroleras, que buscan relacionadores comunitarios, gente que pueda hablar con las comunidades, con los jefes de los caciques, etcétera, para que puedan trabajar ayudando a la sociedad. Los más grandes aportes que han hecho a esto, por ejemplo, la minera San Cristóbal, que todos deben conocer, es la empresa minera a cielo abierto más grande de Bolivia, en la cual ellos han contratado a más de la mitad de la población. E increíblemente, el lugar donde tenían que hacer las excavaciones era parte del cementerio de la comunidad de San Cristóbal. Y han movido desde la iglesia y el cementerio piedra a piedra, lo han ido a poner en otro lugar, lo han posicionado en otro lugar, parte del pueblo, como les digo, también el cementerio. Para la empresa es una inversión, y lo digo así, inversión, porque no hay nada mejor que relacionarte adecuadamente con la comunidad, ¿no? Entonces, chicos, todo esto conlleva este término de responsabilidad social. El aporte, pero también nos sirve como un plus de marketing ante la sociedad en general. Otros fines también sería prestar un servicio o producir un bien económico. Es decir, se presta un servicio al vender un producto. Por ejemplo, en los supermercados, todos vamos y ya sabemos que vamos a encontrar de todo allá. Curar enfermos, clínicas y hospitales, ofrecer diversión o entretenimiento, como son los cines, circo, etcétera, ¿no? La empresa se tiene que enfocar, si alguien quiere emprender algo a futuro también, chicos, es bueno entender el mercado. Es decir, qué necesidad tiene la gente. En Cochabamba existe una amplitud, por ejemplo, de servicios gastronómicos, restaurantes, pensiones, comida rápida. Increíblemente, mientras más se abren, igual siguen funcionando, ¿no? Es un rubro en Cochabamba, por lo menos, que es muy bien reconocido y que ayuda a esa necesidad amplia que tenemos en Cochabamba. Se produce un bien económico, por ejemplo, al extraer minerales, se coge frutos alimenticios, como dicen, y también se fabrican muebles, zapatos, etcétera. Que además existe una variedad de normas, ¿no? Al extraer minerales, ¿qué tienes que cumplir? ¿No? Las licencias ambientales, por ejemplo, que los ingenieros ambientales también tienen que denominar y ayudar.
De esa forma también crecen o nacen nuevas carreras, porque es una necesidad que tienen las empresas y que las universidades, en este caso privadas, dan este medio, ¿no? Entonces, como les decía, todo es un círculo en la economía que está inmerso en esto. Cuando hablamos de obtener un beneficio, la empresa al desarrollar su actividad trata de conseguir una ganancia para retribuir el esfuerzo de quien ha coordinado los factores productivos. Estamos hablando de los salarios, ¿no? El sueldo, los salarios que se paga a las personas. La ley es muy clara cuando dice que tienes que pagar bonos de antigüedad, bonos alimenticios, bonos de té, el pago de las primas, por ejemplo, que es un punto esencial. Las primas, les comento que es como un pago excepcional cuando la empresa tiene un beneficio, es decir, al cierre fiscal que tienen las empresas, que es por diciembre, enero, se presentan cuánto has facturado, cuánto has movido, cuánto has ganado, y si la empresa tiene un número, un beneficio, hace el pago de estas primas, ¿no? Que es una redistribución del excedente, si quieres, entre todos los colaboradores, que generalmente es un sueldo más. Estamos diciendo que la gente gana, entonces, en realidad, 13 sueldos más o menos, ¿no? Estaríamos hablando de los 12 sueldos por los meses, el aguinaldo, que sería el 13, el sueldo 13, y las primas, que es el sueldo 14. Las primas se pagan generalmente hasta mayo del próximo año, con toda esta formación, ¿no? Entonces, el beneficio en realidad es para todos. Claro, los cargos altos o los cargos ejecutivos van a ganar, van a tener mayores beneficios económicos. Cuando hablamos de distribuir los valores consumidos para poder continuar con la actividad que tiene la empresa, por ejemplo, si la empresa fuera una librería, debe hacer nuevos pedidos de libros, ¿no? Si venden una buena cantidad de libros, hacen a la editorial más pedidos de libros para reponer el stock que tienen y poder continuar vendiendo los mismos. Estas editoriales deben imprimir nuevos libros para reponer los ya vendidos y las empresas papeleras deben fabricar más papel para sustituir el consumo, ¿no?, que van a dar a la imprenta, y las empresas madereras tienen que replantar nuevos árboles y producir más papel, etc. Hasta el cliente final es una cadena larga que muchas veces no lo vemos, ¿no? Cuando cuando hay que hablar también de contribuir al progreso de la sociedad y el bienestar social, se hacen obviamente a través del pago de los impuestos que se van a reinvertir en la comunidad social, de la cual obviamente forma la empresa, ¿no? Caminos, alcantarillado, etcétera, etcétera. Todos pagamos un impuesto, ¿no? De la casa, del automóvil, y las empresas, según su naturaleza, como les digo, y ganancia, pagan un monto mayor. Con los impuestos, obviamente, el Estado desarrolla servicios públicos de índole muy variadas, ¿no? Que les decía, hospitales, colegios, carreteras, etcétera. La empresa constituye en la economía una base de empleos productivos que producen nuevos bienes y servicios. Es decir, de esta forma se crea riqueza. Por eso es muy claro que el Estado no genera riqueza. Las empresas nacionales, por decirse así, por lo general son empresas deficitarias, porque en el contexto, en el marco, siempre va a haber empresas privadas que den el mismo servicio o producto, tal vez a menor costo, tal vez de mejor calidad. Y la idea es generar riqueza, ¿no? A través de los impuestos que ayudan obviamente al Estado a tener mayores ingresos. Con mayores empresas tiene que haber más impuestos. Las empresas, por si acaso, son fuentes de empleo y el empleo es la base de la economía. Porque sin el empleo no hay capacidad de consumo y sin consumo no hay mercado interno. Y de esta forma, obviamente, no se puede incrementar la producción nacional o importar de manera, bueno, correcta y adecuada, ¿no? La economía es un amplio mundo en el cual todos estamos involucrados, ¿no? Como sociedad, obviamente. Cuando hablábamos al principio de la materia, les decía, ¿no? Ese posible experimento social que hagas en el cual tú tienes que juntar una cantidad de monedas, pero si una parte de la sociedad retiene
por decirle 5 o 10 bolivianos, como hablábamos, va a existir una necesidad, ¿no? De esa cantidad de dinero o de esa cantidad de flujo económico. Todas las personas estamos involucradas socialmente en lo que va a ser el movimiento de una empresa. Ahora, ¿cómo estará clasificada la empresa? ¿Cómo es la clasificación que vamos a mostrar una empresa? Como les decía, hay que subdividirlas, pero hay 3 estratos generales que tenemos. Las empresas industriales que transforman la materia prima en un producto determinado, pueden ser productos útiles para ser consumidos, es decir, para satisfacer las necesidades humanas. Las empresas que han tenido mucho auge en este año y el año pasado ha sido obviamente las empresas que han requerido lo que es todo lo que es bioseguridad, ¿no? Alcohol líquido, alcohol en gel, los termómetros para medición, las pruebas para el COVID, tanto las hisopadas como las PCR, etcétera, etcétera. Hace un movimiento económico grande. Mucha gente independiente que lamentablemente ha perdido su trabajo justamente por la pandemia, ha podido reinvertir esto en este tipo de insumos, ¿no? Han debido ver en muchos lugares personas que venden todavía los barbijos, el alcohol en gel, etcétera. Entonces la industrial va a mover esta materia prima, que es recursos naturales obviamente, y las va a llegar a producir de esta forma para ti como cliente final, porque tienes una necesidad. Existen también las empresas comerciales, que desarrollan básicamente la venta de los productos terminados en la fábrica. Son intermediarias entre los productores y los consumidores. Los supermercados, tiendas de departamentos de barrio, empresas que venden ropa, etcétera, ¿no? Como les decía, pequeños emprendedores, microempresas, que se han dedicado incluso también a producir y vender los mismos. Pero el ámbito o la empresa comercial, que hay bastante, se dedica netamente a esto, ¿no? A conseguir un producto de la fábrica en X monto y lo venden al por menor, ¿no? Uno de los negocios más grandes en Cochabamba, yo podría decir que es esto, el área comercial. Si te has puesto a pensar, a veces son empresas o microempresas, por decirlo así, constituidas, pero grandes cuando hablamos de movimientos. Había un estudio hace unos 8 años que decía que la cancha, por ejemplo, acá en Cochabamba, o en Latinoamérica, en realidad, todos estos mercados negros o informales, y por eso menciono la cancha, porque es uno de los mercados negros más grandes de Latinoamérica. ¿Por qué le llaman negros? Porque no tienen una importación fiscalizada o pagan impuestos por los productos que están ingresando, ¿no? La mayoría de estos productos son netamente de contrabando. Las casetas que vemos allá en la cancha en realidad son del Estado, pero cuando te venden un producto no te facturan. Entonces la ganancia neta es de estas personas, ¿no? Que es comerciantes que son los intermediarios. Todo esto ayuda a que, como lo ven, se genere un movimiento amplio económico. Entonces hay pequeños productores o pequeños comerciantes que reúnen una cantidad de dinero, ¿no? Digamos, ponte unos 10 comerciantes. Uno de ellos o 2 de ellos van a China y se traen unos 3 o 4 containers, ¿no? De productos. Llegan y se distribuyen esos productos entre esos 10 que han invertido en esto, ¿no? Así es como funciona más o menos la cancha. O hay 1 o 2 personas que son netamente distribuidores o mayoristas que le llaman, ¿no? Que deben conocer a algunas personas que se dedican a ese rubro. Entonces, son los representantes formales e informales a gran escala, ¿no? Tenemos mucho producto brasilero acá, algo de producto uruguay, digo argentino ahora, con la situación económica de Argentina, que han traído una cantidad de productos que son de contrabando, ¿no? Que ustedes van a poder ver que se venden en Facebook, como las galletas, alfajores, etc. Entonces, el área comercial es una amplitud grande y que solamente ve eso, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el consumidor final y cómo puede hacerlo llegar a un precio diferenciado?
También existen las empresas que son de servicios, que entregan sus servicios o la prestación de estos a la comunidad. Facilitan las operaciones de los anteriores, obviamente. Estamos hablando de los bancos, empresas de transporte, por ejemplo. Aquí entra lo que hay muchas empresas que ha ido creciendo acá en Bolivia. Como se mencionaba, el supply o la cadena de, ¿qué es? Perdón, la cadena de valor y de consumo, donde estas pequeñas empresas de transporte hacen llegar todo este producto, ¿no? Entonces, como ven, sigue generando, siguen aportando la cadena económica varias personas y varias empresas pequeñas. También se distribuyen en lo que es una empresa según la propiedad del capital invertido, ya sea una empresa privada o una empresa pública. En la empresa privada es aquella en las que el empresario, ya sea una persona natural o jurídica, es decir, siempre de una empresa, una SRL, por ejemplo, son varios socios, entonces de ahí tiene que existir lo que es un representante legal, y él es el que pone las firmas y es así, literalmente, el representante ante el Estado, ¿no? Para las sanciones, para el pago de impuestos, para cualquier cosa. La propiedad del capital está netamente en manos privadas. La inversión inicial, como les decía, la ganancia, la redistribución o la reinversión de eso va a ir de acuerdo a netamente a una ganancia privada. Las empresas públicas son aquellas en las que el capital necesario para su fundación y funcionamiento ha sido aportado por el Estado o por algún órgano que forma parte de él. Las alcaldías, gobernaciones o toda institución pública evidentemente contrata personal y ese es el servicio que ellos dan. Obviamente reciben un salario que es parte del Estado, que viene de los impuestos, esos salarios, pero el objetivo, la razón que ellos tienen es eso, ¿no? Como fiscalizadores o como controladores del cumplimiento de estas empresas privadas también. Ahora, las empresas se subdividen en mayor razón de acuerdo al tamaño también que tiene la empresa. ¿Y cómo se distribuye, cómo se llega a entender esto? Hablamos de que según el número de trabajadores, el importe del capital utilizado, o el capital inicial o capital de arranque, como se denomina, y el volumen de ventas que va a aparecer. Entonces, las empresas van a ser subdivididas en lo que son microempresas, que se encargan netamente de una necesidad, pero en distintos nichos de mercado. En pequeñas empresas, ¿no? Que también son estas que les digo, distribuidores, o que se encargan de una necesidad también a pequeña escala. Empresas medianas que ya están mejor constituidas, mejor estructuradas, que tienen un número mayor de empleados, y las grandes empresas, que son los que pagan obviamente impuestos más amplios. Estamos hablando que tienen más de 1000 empleados, varias sucursales o, como decíamos, varios rubros o varias unidades productivas, según la escala y el tipo y tamaño de trabajo que se vaya a tener. Como decíamos, las microempresas, por ejemplo, la empresa y la propiedad son de carácter individual. Generalmente son los emprendimientos. Hamburguesas, salchipapas, son microempresas. El trabajo que deben llegar a tener está enmarcado obviamente en la fabricación, como pueden ver, o su sistema de trabajo está enmarcado en la fabricación de cosas artesanales, por lo general, de tipo de trabajo. Perdón. Ya. Aspectos de trabajo manual. No tienen espacios amplios de trabajo. Es artesanal todavía el trabajo, por eso lo llaman hacer helados, por ejemplo, elaborar, no sé, rosquetes, etcétera. Son pequeñas empresas que se dedican a un rubro mucho más estimado y de consumo amplio también.
La maquinaria y el equipo son elementales, pero reducidos, como pueden ver. Los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas son elementales y reducidos. Por lo generalmente lo hace siempre la misma persona que produce, administra y vende. El director o propietario puede atenderlos personalmente, ¿no? O generalmente, como les digo, la familia, ¿no? El papá, la mamá y los hijos están metidos en esto. La pequeña empresa son entidades independientes creadas para ser rentables, para que puedan tener un salario y ya puedan contratar a otro personal, ¿no? Las ventas anuales en valores no exceden un determinado tope para que puedan considerarse empresas medianas, porque al pagar impuestos también tienes una categorización, ¿no? De acuerdo, los vemos ya más adelante en Funda Empresa, cuando declaras el nacimiento, la creación de tu empresa, te piden este tipo de datos, ¿no? La proyección de ventas, el capital inicial y determinan más o menos cuánto deberías pagar impuestos, pero obviamente de acuerdo a tus declaraciones del año fiscal que hablábamos hace un momento. El número de personas que la conforman no excede un determinado límite, tampoco de personas. Ahora, las empresas medianas intervienen varios cientos de personas, en algunos casos hasta miles. Generalmente tienen sindicatos. Es bueno recomendar esto porque la Ley General de Trabajo dice que una empresa o una institución con más de 25 personas fuera de los dueños o socios, ¿no? Ya es considerada para que pueda tener un sindicato. Aquí muchas empresas, les soy franco, existen los huecos legales, ¿no? Que a veces las empresas obviamente manipulan a su favor. Por ejemplo, para que tú tengas tu empresa y está creciendo a un buen nivel o ya tienes más empleados, pero no quieres sindicato, ¿qué hacen algunas empresas? Subdivides esta empresa mediana. Es decir, digamos, ya tengo, no sé, 55 empleados y tengo una pequeña empresa de elaboración de helados artesanales. Entonces, para que no creen sindicato y no sea una dificultad, digamos, así lo ven, para la empresa, lo que haces es abrir otro NIT. Digamos, tu NIT inicial es relacionado con la empresa que produce los helados. Y el otro NIT que vas a abrir con para la misma empresa es solamente distribución, digamos. ¿Me entienden? Entonces, si tienes 55 personas o menos, ya no estás incumpliendo la ley. Solo estás usando ese hueco legal para que no exista sindicato en la empresa. Hay huecos legales que se utilizan, ¿no? Las empresas o los consejeros de algunas empresas, abogados por lo general, ven estos huecos y ayudan a que la empresa siga. Obviamente no estoy diciendo que es legal, que sea bueno, ¿no? Pero es como se maneja. Hay áreas bien definidas con responsabilidades o funciones en una empresa mediana. Aquí ya entra lo que tiene que ser un organigrama, manuales de funciones, entre otros, para que cada persona sepa también que existe una dependencia. En las microempresas o las pequeñas decíamos que es simplemente la familia, ¿no? Entonces tienen una relación diferente. Pero cuando vas a contratar gente, ya tienes que tener en claro quién es la persona que manda, quién es el que va a tener responsabilidad o toma de decisiones. Y sobre todo el poder de la toma de decisiones, ¿no? Entonces tienen que estar bien definidas estas responsabilidades. Tienen sistemas y procedimientos, en algunos casos ya automatizados, porque ya pueden invertir en maquinarias, en procesos o en profesionales que les puedan colaborar. La idea es que las empresas van creciendo desde ese emprendimiento, desde esa microempresa, hasta convertirse en empresas grandes o por lo menos medianas, como es este caso. Ya cuando hablamos de empresas grandes, se caracterizan por manejar capitales y financiamientos mucho más grandes, ¿no? Tienen instalaciones propias, que es algo que a una empresa mediana, digamos, el alquiler es algo que te consume mucho, ¿no? Para abrir una empresa tienes que tomar en cuenta siempre eso, ¿no? El capital inicial. Y muchos autores recomiendan que para poner un emprendimiento, por ejemplo, puedas tener sumados todos los gastos que vas a tener, ¿no? Los gastos directos, que son, por ejemplo, alquiler, luz, agua, gas, etcétera.
pago de impuestos, pago de empresa, las obligaciones sociales que vas a tener, todos esos son los gastos fijos y los gastos variables que se pueden atribuir, digamos, ¿no? A emergencias, pero siempre tiene que haber esos dos puntos en una planificación de una empresa, ¿no? Tanto los gastos variables como los imprevistos. Sus ventas son de varios de miles de millones de bolivianos, de soles en este caso, de lo que se hablaba en la charla. Una gran empresa tiene varios empleados de confianza y sindicalizados, como decíamos. Cuenta con un sistema de administración y operación muy avanzado, muy bien distribuido y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes con instituciones financieras nacionales e internacionales. Pero, ¿qué es lo que vale más en tu empresa, no? Cuando tienes una cantidad de años, como decía, después de los 20 años ya puedes considerarte una empresa que va a continuar en el rubro. Hay algo que se llama el valor de la marca. Ustedes se han puesto a preguntar cuánto cuesta el logo de Coca-Cola actualmente. Dice la teoría que si Coca-Cola quebraría, además de vender, digamos, todo, la fábrica, la receta, etcétera, etcétera, el mismo logo tiene un impacto en la sociedad y ese logo como tal tiene un costo. A veces son costos incalculables. ¿Por qué? Porque el mundo, el referente social al que pertenecemos, ya identificamos un logo, una marca. Entonces, hasta esto tiene un valor, ¿no? Hasta esta marca simplemente. Y las empresas financieras, los bancos generalmente van a querer trabajar con empresas que ya tengan una trayectoria larga, sean bien reconocidas en el mercado, tengan este valor con la marca que hace la diferenciación para que el banco no pierda, ¿no? El banco nunca va a perder. Si te presta una cantidad de dinero, imagínate solamente vender tu marca. Ya se recuperaría o tendría un montón de dinero. Según la estructura jurídica, eso es lo que les decía, ¿no? Para poder iniciar un trabajo o una empresa, sobre todo en Bolivia, tenemos que relacionarnos con lo que es Fundaempresa. Fundaempresa es una institución obviamente no lucrativa del gobierno, pero que ayuda a fiscalizar el crecimiento o el desarrollo de todas las empresas. Hace un seguimiento de cómo puedes pasar de una microempresa a una empresa mediana o a una grande. Eh, Acá te piden un número de documentos, de acciones, de valores para que tú puedas funcionar, digamos, en el mercado boliviano de manera formal, correcta. Te piden ROE, por ejemplo, ¿no? El ROE es el registro obligatorio de empleados que te da el Ministerio de Trabajo. O sea, te piden lo de impuestos, te piden una cantidad de documentos. ¿Por qué hacen esto? Es la manera en la que se controla la empresa porque toda la información se cruza, es decir, con las otras instituciones públicas, ¿no? Con las que se puede generar. Chicos, si me permiten, ya está acabando el tiempo de los primeros 40 minutos. Lo voy a cerrar, por favor, y les vuelvo a enviar el link en un minuto para que continuemos con la clase. Para que no nos quedemos, porque aún falta un poquito más de lo que vamos a hacer, por favor. Espérenme un minutito.